solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. El llamado a un día sin pollo. También está Fujudeco, el Frente Nacional de Defensa del Consumidor, FENADECO, la Asociación de Consumidores del Distrito Nacional, la Asociación Dominicana para la Educación y Protección del Consumidor, ADEPROCO. Bueno, está con nosotros entonces Joaquín Luciano. También está el doctor Enriquillo Rivas, que se ha quedado unos minutos más aquí con nosotros. Pero vamos a escuchar ahora a Luciano, a Fundecom, por qué se produce esta convocatoria. Es evidente que ustedes entienden que hay especulación en el precio del pollo. Claramente. Explícanos cuál es la posición que tiene Fundecom. Fundecom y un grupo de organizaciones de consumidores y de amas de casa y de juntas de vecinos hemos llamado a un día sin pollo con el criterio de que no puede permitirse que un producto de tanta importana para la sociedad dominicana. Tú tienes muchos años poniéndote corbata, porque desde que yo te conozco. Yo me la sé poner bien. Yo no soy como Natanael, ¿no? Como yo voy a los tribunales mucho, pues ya me aprendí a poner. No relajen con eso, que no es de buen gusto. Yo me excedí con el nudo de Natanael. Sería el pacto de las corbatas mal puestas. Entonces, el asunto es el siguiente. Sí, pero claro. Hay una cosa. Es una cosa elemental. Si en la granja te lo venden a 29 pesos, ¿cómo puede llegar al doble al usuario, al consumidor final? Por estructura de comercio. Entonces hay especulación. ¿Qué dice el artículo primero de la ley 358.05? Que es la ley del proconsumidor. Que la relación entre productores y distribuidores, consumidores y usuarios deben darse en base a las reglas de la equidad. ¿Es equitativo eso? No puede ser equitativo. Hay una ley de congelación de precios, ¿cómo se aplica? Que hasta para el consumidor tiene miedo a ella. Es la ley de congelación de precios, pero eso va en contra de la economía de mercado. No, señor, no hay economía de mercado. La Asociación de Industrias de República Dominicana, nosotros respondimos como Fundecom diciendo no hay economía de mercado. El libre mercado. No hay libre mercado porque hay una posición dominante en el mercado de 2 o 3 productores de pollo. Entonces no hay es un oligopolio. Es un oligopolio, por Dios. Y la ley 4208, en el artículo 4 y siguiente, prohíbe la posición dominante cuando se usa en forma abusiva. Y eso pasa aquí en el mercado nacional en general. Un economista tan brillante como el padre hermano decía, aquí no hay libre mercado. Que ya falleció, por desgracia. No hay libre mercado y no porque lo hay. Porque una fuerza se impone sobre otra. Porque el Estado no interviene. ¿Dónde está agricultura? ¿Dónde está industria y comercio? Pero que agricultura no tiene que ver con eso, sino con producción. Sí, tiene que ver con regulación a través de Proconsumidor, junto a industria y comercio, hacer el trabajo. No es a la Comisión Avícola de la Cámara de Diputados que corresponde eso. Eso corresponde a los entes del Estado correspondiente. Los diputados están para hacer leyes y proponer cosas, pero no para eso. Entonces, hay un problema grave en la sociedad. No quieren aplicarse las normas de equidad. Ustedes hicieron una evaluación, según ustedes, para hacer esa protesta, tienen que tener una evaluación. Si está 29 en la granja, ¿a cómo debería estar el consumidor final? Que debe llegar a 39 pesos al consumidor final y se gana, todo el mundo gana. Ni siquiera 43, como dijo Proconsumidor. Proconsumidor dijo 43, pero no se cumplió. Se llegó a un acuerdo y no se cumplió. Entonces, por eso es que la sociedad dominicana está diciendo, bueno, pero hay que hacer algo. No puede seguirse de esa manera. Pero la cadena de distribución va a tener tan ching. En los productores, en los intermediarios, ¿dónde está el problema? Si los productores dicen que se ganan 3 pesos por libra, ¿por qué un distribuidor se puede ganar 30 y más de 30? Tú compras en un supermercado 55, 60 y más la libra. ¿Y a cómo la compras? Más barato de 29 porque compran en grandes cantidades. Entonces, eso es lo que el Estado tiene que intervenir. Me preguntaban ayer, pero ¿y cuál es el problema entonces? Porque si los productores nada más ganan eso, ¿ustedes van a afectar a los productores? Yo digo, por el Estado que tiene que intervenir para evitar que se afecte al productor. ¿Cómo? Haciendo que en la cadena de distribución no haya tanto abuso. Es muy sencillo y está en las leyes. O sea, el problema no es con los productores, sino con los distribuidores. Es con los distribuidores, básicamente. Con la cadena de distribución. Pero tiene que afectar a los productores porque si se deja. Perdón, escúchame. ¿Fue un distribuidor que empezó esta situación? Bueno, dijo el doctor Enrique. No, espérate. ¿Cómo que se llama? Caraballo. Dicen que Caraballo que fue llorando donde Altagracita. No sé si es verdad eso. Bueno, pero fue donde Altagracita y le dijo que no le estaban dando pollo y que por tanto él estaba perdiendo y que era un abuso lo que estaban haciendo los productores. Pero tú dices que los productores no tienen eso. No, oye bien. El problema fundamental ahora mismo en el precio está en la cadena de distribución, ahora mismo. El problema fundamental. Y el Estado no quiere asumir la responsabilidad de eso. Luciano, entonces, ¿qué tiene que hacer el consumidor? ¿Esperar a que se muera? No. ¿Y no será que la cadena de distribución, en este caso de los pollos, es más compleja? Por ejemplo, el señor Rivas decía, el plátano sale de una finca y llega y solamente hay que pelarlo y comérselo. No, pero en el caso del pollo requiere muchísimos procesos. No, pero el plátano hay problema también de distribución. Un plátano te cuesta 3 pesos en la calle y en un supermercado te cuesta 15, el mismo plátano. Y menos fresco que el de la calle.
Entonces, pero que la cadena de distribución de especulación. La cadena de distribución del pollo debe ser más compleja que de un producto agrícola, por ejemplo. No es tan compleja, es muy definida. Lo que pasa es que no se quieren tomar medidas. No se quieren pisar callos. Entonces, si no se pisan los callos, hay ese problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad? ¿Sentarse a morirse? No. Tiene que responder en la forma que puede hacerlo, que es boicoteando el consumo. Fíjense que por un solo día la gente quiere más de un día. Pero hay que ser racional. Tú puedes llevar al fracaso a todo el mundo. Me gustaría brevemente conocer tu opinión sobre conceptos emitidos por Enriquillo Rivas, que la política le da manigueta a la crisis del pollo. Bueno, la política está en todo, pero la manigueta fundamental está en la especulación, para mí. Dijo él también, hubo un mal manejo de parte de Proconsumidor. ¿Estás de acuerdo? No creo, Proconsumidor se llama Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, de cuyo consejo directivo soy miembro. Okay. Yo junto a Nelson Minaya soy representante de los consumidores, elegido en una asamblea. Entonces, Proconsumidor hizo lo que tenía que hacer. Está despertando a la población para que asuma la defensa de sus derechos. Dijo también que esta crisis fue provocada por un intermediario de intermediarios, Caraballo. Por Caraballo. No creo que fuera Caraballo. No hubiese habido crisis, Caraballo no genera crisis. Es lo que hizo porque la destapó. Dice Enriquillo que esto es estacionario. Sí, hay situaciones estacionarias. Que es estacionario por el calor. Sí, pero es mínima la diferencia. El mismo ha hablado de 2 pesos y pico de diferencia en el precio de la libra de pollo. Entonces eso no es tan significativo. Ahora, una institución que se gane más de 30 pesos una libra de pollo, nada más por distribuirla, es una barbaridad. Dijo eso es especulación. Y está sancionado por el Código Penal. El 419 y el 420 establecen prisión de 15 días a 2 años para que incluyan especulación. Que está definida en el artículo 1 de la ley de consumidor, de Proconsumidor. O sea, lo que pasa es que no se quiere. El problema es que la especulación afecta el derecho de propiedad. Si yo compro un pollo es mío y yo lo vendo al precio que me den mi gana. No, esto es una cuestión social. Afecta el derecho de propiedad que está consagrado en la Constitución. El derecho de propiedad está regulado. Ahora, en el pollo hay el principio de equidad en la Constitución. Sí, en el pollo hay que establecer. Está en la Constitución de la República. Hay que establecer cuál es el porcentaje real de ganancia. Pero claro, tiene que ser decente. Sí, hay que establecerlo. Porque hay que excluir, digamos, lo que es la pérdida, lo que se elimina, porque hay una parte del pollo que se vende en granja que es eliminada. ¿Tú me permites hacer una pregunta a Enriquillo? Hay que me faltan 2 aspectos para saber. Cuando termine Marilena, a propósito de algo importante que él ha dicho. Sí, a propósito de eso y de los 2 aspectos, pero como Andrés está en la calle, no, espérate, Andrés. Y está en una pollera, vamos a ver, y después entonces terminamos con la pregunta de Marilena. Vamos a ver, Andrés Martínez, ¿cómo está la cosa en la calle? Bueno, de nuevo con ustedes, amigos del Sol de la Mañana. Me encuentro en estos momentos frente al almacén de La Marchantica, donde hay una pollera. Nos informa el propietario de este lugar que la venta de pollo ha sido disminuida en el día de hoy y que la población en sentido general ha aceptado el día de no consumo de pollo. Me informa que todos los días él vende entre 100 y 150 libras, pero que en el día de hoy solo ha vendido 23 libras de 25 que ha tomado en el día de hoy. Y él vende la libra de pollo a 43 pesos la libra. Tengo en este momento a una de las personas a las cuales quiero formular una pregunta para que nos diga cómo ella ha evaluado el día de no comer carne de pollo como ama de casa. Si ella en el día de hoy va a consumir la carne de pollo, o entiende que este llamado del día sin pollo es generalmente aceptable. Me encuentro con la señora Wilma Castillo y le pregunto al respecto. ¿Usted está de acuerdo con la jornada de la no compra de pollo en el día de hoy? Claro, totalmente estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué usted está de acuerdo con esa jornada de no consumo de carne de pollo en el día de hoy? ¿Cómo encuentran los precios de este producto? Están demasiado elevados y además si lo comparamos con otros productos que son más nutritivos que el pollo, vemos que tienen un precio más aceptable para nosotros las amas de casa. Y entonces, ¿por qué va a sustituir usted la carne de pollo en el día de hoy? ¿Qué se va a consumir en su casa en el día de hoy? Bueno, en mi casa se va a consumir en el día de hoy un rico pulpo, donde la libra solamente está costando 39 pesos. Con relación a la carne de pollo que está costando en este momento, ¿cuánto? 59. Pero en el lugar donde me encuentro ahora se está vendiendo a 43. Gracias, señora Wilma Castillo. Andrés, el costo del pulpo de la mañana. Andrés, de la pollera La Marchantica. Cualquier pregunta. Andrés, pero ¿a cómo está el pulpo? ¿Y dónde lo compra? ¿Y dónde ya lo consigue? Una preguntita, desde que la libra de pulpo usted la compra, ¿a cómo y en qué lugar la ha comprado? A 39 en el Supermercado Nacional.
A 39 el pulpo. Ah, pero como pulpo. A 39 pesos. Y que hace la comparación de que comprando carne de pollo a 50, ella sustituirá en el día de hoy el pulpo por la carne de pollo. Bueno. Y hay que llamar a Wandy. Jocelyn Berenjena es que tiene que hacer la casa hoy. Hay que llamar a Wandy para que dé una receta de pulpo. Gracias, Andrés, excelente. Y vamos a ver entonces, vamos a continuar tomando ese ambiente, ese pulso desde la calle. Según Rivas, la crisis en este año se ha agravado por la participación de Pollo Cibao, que antes suplía el 44% del mercado y ahora el 25%. ¿Está de acuerdo, Luciano, con eso? Pero no puedo estar de acuerdo porque el ente especulativo se mantiene vigente, señores. O sea, ¿cuál era su pregunta? Usted tenía una pregunta para mí. No, soy yo que tengo una. Espérate. Ya que él termine, yo te tengo una pregunta. Entiendo que por ahora el problema está en que los precios se elevan demasiado en la cadena de distribución. Y no se han tomado medidas para evitar eso. Y finalmente, como ustedes han estudiado el tema, según Rivas, también afectó que no se hizo caso al informe de CONAPROPE, que a finales de mayo advirtió, bajo la producción puede haber crisis y que debieron actuar con importación o con lo que fuera. Pero entonces yo no entiendo por qué si para las elecciones se vendía el pollo en granja a 30. Ahora está más bajito con esa crisis y que han aumentado los precios internacionales, dicen, de la materia prima. Entonces, ¿por qué está más barato ahora en granja que antes? Es un absurdo. Yo vi un artículo de Gustavo Bolmar en esta semana pasada, donde él decía que el índice de precios de la FAO había disminuido en los últimos 3 meses de esos productos, como el maíz, la soya. No, pero subió el maíz, dicen ellos. Está bien, pero dice Gustavo Bolmar, citando a la FAO, que hace un índice de precios, que había bajado en los últimos 3 meses de manera continua hasta junio. Entonces, hasta ese momento no podía afectar de manera significativa. Ahora, ¿cómo se explica ese aumento? Si estaba más caro y ahora está más barato. $1 menos. Bueno, se ha integrado, son las 9:47, se ha integrado con nosotros el subdirector de operaciones de Proconsumidor, Natael de los Santos. Natanael. Sin corbata. Se quitó la corbata. No se preocupe que yo no voy a caer a asuntos personales de ese tipo. El señor Enriquillo casi duplica mi edad y probablemente yo pueda usar un estilo un poquito más informal. Sí. Pero excúsame por No hay problema. Quizás el que debe estar más ofendido es el señor Caraballo, que usted dice que hiere a estiércol de... No, pero pollo. Eso es una distinción. Pero eso es un indicador de que trabaja directamente con el pollo, que lleva pupú de pollo. Yo quisiera, como ellos han podido decir su verdad, que me permitan de manera bien reducida decir cuál es la verdad desde la perspectiva de Proconsumidor. Bien sintetizada. Perdón, y para terminar la provocación, para que usted coja cuerda, Enriquillo dijo que ustedes toman decisiones emocionales porque Caraballo fue y lo puso a ustedes loco. Y le dijo que había una crisis. Lloró. Había una crisis que en realidad no era una crisis nada, sino un problema personal de él. José La Luz, antes de hacer lo que voy a hacer, que es la manera sintética de cómo ha evolucionado el tema desde la perspectiva nuestra, debo decirte que Proconsumidor hace un monitoreo diario. Altagracia no actúa por emociones. ¿Oíste, Enriquillo? Proconsumidor hace un monitoreo, se lo podemos hacer llegar diario de los precios en el país. No es un asunto de emoción, es un asunto de realidad, de que cuando Proconsumidor revisa los números, ve que el pollo se está vendiendo a 60 y hasta 65 pesos. Y entonces tiene necesariamente que asumir una posición frente al tema. Vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que sucede? Proconsumidor se da cuenta. Proconsumidor actúa o por oficio o por denuncia. Proconsumidor recibe la denuncia, recibe la información del señor Caraballo, es cierto, y chequea el monitoreo mediante su sistema de monitoreo del mercado. ¿Qué le dijo Caraballo a efectivamente ¿Qué le dijo Caraballo a usted? Que el pollo, el costo de producción de pollo, ellos entendían que era menos y que el margen, el pollo debían comprarlo ellos a 27 pesos, no a 29 en granja. Esa es la posición del señor Caraballo. Nosotros, evidentemente que al evaluar los los precios de mercado, vemos que hay un nivel de especulación en algún eslabón de la cadena. No podemos identificar en cuál, pero en ese momento, pero sí sabemos que hay una especulación. Porque cuando nos reunimos con los polleros, con los productores de pollo, ellos nos hacen ver que perfectamente el pollo puede llegar a 43 pesos al dominicano. ¿Quién le dice eso a ustedes? Los productores de pollo, porque amén de todo esto, Proconsumidor genera 7 reuniones entre productores, los grandes supermercados, los distribuidores. Quien hace lo posible por llegar a un consenso inicialmente es Proconsumidor, aunque después la
Comisión Permanente de Agricultura de la Cámara de Diputados le pide a Altagracia que le dé un voto de confianza y que le permita manejar la situación, manejar la crisis. Y Altagracia, evidentemente, que permite que los honorables diputados se involucren en el proceso. Cuando nosotros vemos que el pollo puede ser, bueno, en la primera reunión que estuvimos y que nos distinguió con su presencia el señor Enriquillo Rivas, acordamos que el pollo debe llevar al público en los centros de expendios de ellos a 43 pesos. Sin embargo, el señor Enriquillo Rivas se compromete a preparar este anuncio y plantea que el pollo fresco con equipaje debe llevar a 43, pero en planta, que no fue lo que habíamos acordado. Habíamos acordado que el pollo iba a estar a 43 pesos a nivel del centro donde se le vende al público, en las polleras de ellos. Y se ponen de acuerdo con nosotros para que se puedan aperturar unas 204 centros de venta de pollo al público a ese mismo precio. Nosotros felices hasta esa parte. Okay. Una de las dificultades que hemos tenido es que cada vez que nos reunimos con el sector productor le sube un peso al costo. La primera reunión en la que no estuvo el señor Enriquillo, pero que los polleros estuvieron siendo representados por el señor José López, él plantea el costo en 25 pesos, después le suben a 26, ahora en la discusión sube un poco más, que yo no quiero referirme a la discusión porque no quiero entorpecer el proceso, que está de lo más interesante. Okay. Estamos sincerizando, estamos transparentando. Proconsumidor no anda buscando fijar un precio porque sí, porque sabe que la ley no le permite fijar precios. Sin embargo, quiere un precio de referencia que le permita evitar o perseguir la especulación a partir de la letra de la ley del Código Penal en el artículo 419. Eso es la diferencia de precios de los polleros no tendrá que ver con incorporar a miembros que tienen menos niveles de eficiencia. No, el señor Enriquillo dijo ahorita que hay un problema de planificación y fue de las cosas que, aunque no quiero entrar en detalles, salió a relucir en la reunión ayer en la mañana con los productores. El sol de la mañana, el sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.